¿Qué tal, mis queridos hermanos? Muy buenas tardes. Llegando a otro miércoles más de enseñanza en cuanto a formación de predicadores. ¿Qué tal? Me es un grato volverlos a encontrarse con ustedes de nuevo bajo la modalidad virtual, esperando que este cursillo que estamos haciendo sirva de mucha ayuda para quienes tienen el don y la vocación de la predicación. Sin más, vamos a empezar con la invocación a nuestro Señor Padre Dios en la oración del Padre Nuestro, dándole una rosita a nuestra Santísima Virgen María y pues llamando a nuestro Paráclito Divino para que nos pueda dar ese entendimiento y poder discernir lo que en la Escritura está escrito. Entonces nos ponemos en actitud de oración, mis queridos hermanos, y pues empezamos diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a ti, Paráclito Divino, también te vamos a invocar para que tu santa presencia, Señor, nos influya y nos induzca a un buen discernimiento de tu santa palabra. Por eso te invocamos diciéndote: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que este compartir que vamos a tener el día de hoy sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, entrando en materia, mis queridos hermanos, hoy vamos a ver el tercer capítulo que se llama El combustible de la predicación. Ya habíamos mencionado al inicio de este cursillo de que formación de predicadores lo habíamos cogido como un avión, ¿sí? Como un avión, el cual el avión necesitaba pista de despegue, necesitaba un capitán o un timonel y necesitaba un buen fuselaje. Dentro de la pista de despegue también habíamos dicho que se iban a necesitar carisma y aptitudes, ¿sí? Y un objetivo. Y estos objetivos iban a ser 10 objetivos, ¿sí? Entonces ya habíamos hablado de nuestros objetivos, habíamos hablado también que en el fuselaje era el esquema que vendría a ser el contenido propio de la predicación. Entonces, ya teniendo estos 3 puntos fundamentales, ahora le vamos a agregar uno más, que es el combustible. Como todo avión, como todo artefacto mecánico, para poder movilizarse, necesita luz en los eléctricos y combustible en los no eléctricos. Entonces, asimismo, el predicador necesita de alimentarse de cierto tipo de combustible de la información. Y pues para que esto sea efectivo, ¿sí? Vamos a ver que es necesario definir los objetivos y aclarar justamente seleccionando la idea del eje principal y luego escoger el esquema, que eran las 3 partes básicas para el predicador. Entonces, una vez que ya tenemos ese plan de vuelo del avión, para que nuestra predicación tenga un orden lógico y pedagógico, que eran los esquemas, ¿sí? Ahora, así como un avión debe reabastecerse de combustible, el buen predicador tiene 4 fuentes para adquirir materia prima, o 4 fuentes de gasolina, ¿sí? Estos 4 fuentes de gasolina van a ser
la gasolina cosmológica, la gasolina antropológica, la gasolina de la revelación y la gasolina del magisterio. 4 fuentes de donde un buen predicador tiene que alimentarse. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar dando un pequeño ejemplo en cuanto a los grandes profetas y predicadores que supieron dónde llenar su tanque de gasolina. Vemos así que, por ejemplo, Jeremías, en el taller del alfarero, descubre que somos barro en su mano de Dios. ¿Sí? Lo podemos ver en Jeremías 18, versículos del 1 al 12. Esta gasolina va a ser la gasolina cosmológica. ¿Por qué? Porque al hablar de la mano de Dios estamos hablando de la parte espiritual, ¿sí? Espiritual. Pablo encuentra en el cuerpo humano las imágenes adecuadas para representar la comunidad cristiana. Lo vemos en Romanos capítulo 12, versículo 4. ¿Sí? Y pues este tanque va a ser el antropológico. Cuando nosotros nos empezamos a dirigirnos al ser humano, estamos hablando del hombre. Entonces, la antropología es el estudio del hombre, y siempre que nosotros nos vamos a dirigir en un estudio antropológico, nos vamos a estar dirigiendo al estudio del hombre. Entonces, si la gasolina va a ser una gasolina antropológica, es porque esta gasolina va a estar dirigida al hombre. El autor de la carta de los Hebreos descubrió que en el Antiguo Testamento, para descubrir el fundamento del tratado sobre el sacerdocio de Cristo, que ese se llama el tanque de la revelación, ¿sí? Y el tanque del magisterio lo vamos a dejar al último, porque ese tanque tiene una gasolina bastante amplia, bastante extensa, que hay que irla descifrando poquito a poquito para un mejor entendimiento. Entonces, mi querido hermano, vamos a empezar con la gasolina cosmológica, ¿sí? El cosmos nos ofrece una variedad tan grande de oportunidades para nuestro mensaje que sea actualizado e interesante. Lo invisible de Dios se deja ver a la inteligencia a través de su obra. Su poder eterno y su divinidad es tan grande. ¿Sí? Romanos 1:20. El comunicador indaga en el mundo la naturaleza y la creación. Por ejemplo, una hormiga, la constelación, el mar, una higuera están preñados de mensajes para la evangelización. Tanto el microcosmo como el macrocosmo enriquecen a nuestro mensaje. Los dos tienen un sinnúmero de fuentes en las que nosotros nos podemos ayudar para enriquecer nuestra predicación. Por ejemplo, también tenemos el matrimonio de los pingüinos, ¿sí? Dice que el pingüino hembra coquetea con su movimiento para enamorar al macho. El macho la conquista preparándole el hogar, donde pretende llevarla a vivir. Cuando el pingüino hembra llega al nido, y si ella le gusta y se siente cómoda, se aparea con el macho. Si no, lo deja. Es hasta que darse cuenta de que pueden vivir felices. Cuando se une para engendrar. Estos animales tienen el instinto de que la unión es para ser felices. De otra manera, no la aceptan vivir en convivencia. En cambio, nosotros los seres humanos, sucede lo contrario. Primero nos unimos sexualmente y después comenzamos a ver si somos capaces de ser felices unos con otros. Tenemos también el ejemplo del alfa y el omega. Sabemos que Jesús es el alfa y el omega, según Apocalipsis 21:6. Pero explicarlo, afirmarlo, que estas son la primera y las últimas letras del alfabeto griego, dice muy poco. Tiene más sustancia usarla en un ejemplo con la naturaleza. Y empleemos que un estudio científico sobre los lobos, se descubrió que existe el lobo que va al frente de la manada, el cual se le ha llamado lobo alfa. Este lobo es el que
manda a todo y dirige a todos los demás. Su autoridad es absoluta. Cuando se aparea o aparece otro lobo, se disputa su mando, peleando ambos, y el que pierde pasa a ser el lobo omega. En esta disputa de los dos lobos, el perdedor pasa atrás, no es que se va, sino que simplemente pasa a la retaguardia, el cual siempre va a estar atrás de la manada. En los momentos de peligro, cuando hay que luchar con otras fieras salvajes o las crías se ven amenazadas, quien sale al frente de la manada no es el lobo alfa, sino es el lobo omega. El lobo alfa es el que indica el camino y decide cazar, pero si el lobo omega es el que se expone la vida ante el peligro de los demás, el lobo omega pasa a la retaguardia y a la vanguardia, para ser el primero en morir por la manada. Aquí nosotros nos vamos a comparar con nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros decimos que Jesús es el alfa y el omega, y ya vamos a ver por qué. Jesucristo es el alfa porque Él es el Rey y Señor, pero también fue omega porque voluntariamente ha expuesto y se entregó su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Es a la vez el pastor del rebaño y la oveja llevada al matadero. Este asimismo es ejemplo que se aplica en aquellos dirigentes de la comunidad que solo quieren ir adelante, mandar y dirigir, pero no están dispuestos a dar la vida por los demás. Tenemos otro ejemplo que también es muy lindo, que se llama el ojo de la paloma. El esposo del libro del Cantar de los Cantares describe que su amada tiene como ojo de paloma. Está en Cantar 4.1. Que tienen de particular los ojos de la paloma, que son unifoculares. Es decir, la paloma solo mira un solo punto al mismo tiempo, mientras que el hombre observa con sus ojos varios objetos a la vez. La paloma concentra su mirada en un solo objetivo. Por otro lado, cuando una paloma queda viuda, no vuelve a parearse con ningún otro palomo. Es símbolo de fidelidad. En el entorno del libro del Cantar de los Cantares, quiere decir que solo tiene ojos para su amado. ¿Sí? Perdón. Jesús usó continuamente el lenguaje de la naturaleza. Utilizó alusiones a lo menos de 20 animales. Se refirió a los signos de los tiempos, las estaciones, la lluvia, el calor, etc. Hizo ver el mensaje de Dios en la levadura, en una perla y hasta un administrador injusto o un denario enterrado en la tierra. La vida agrícola era su vehículo preferido de la comunicación. Habló de la siembra, la cosecha, los frutos. Se refirió a la higuera, a la vid y a los lirios del campo, utilizando a la naturaleza en todo su esplendor. Debemos agudizar la vista para descubrir las huellas del Dios en el entorno natural. Pregunta que se hacía el ateo: ¿y dónde está Dios? Sin encontrar la respuesta. ¿Dónde no está? Se pregunta el creyente sin tampoco encontrar la respuesta. San Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, lo expresaba de la siguiente manera. En su cántico muy conocido, ¿sí?, que decía: mil gracias derramando paso por estos sotos con presura, y llevándolos mirando con solo su figura, vestidos los dejó con su hermosura. Un tan lindo mensaje hacia la naturaleza. Cuando sabemos observar la naturaleza, tenemos un rico bagaje para nuestra predicación, pues Dios ha dejado su perfume en las cosas creadas y la recreación es el reflejo del Creador. Salgamos de la selva de cemento, descubramos el mar, las estrellas, la flor, la fotosíntesis, la geografía, la astronomía, la biología. Nos referirán a Dios.
transparentemente, un Dios que hace visible a través de sus obras. ¿Sí? Porque en el Génesis encontramos que nosotros creíamos en un Dios invisible, pero que en 6 días hizo todas las cosas, incluido al hombre, y el séptimo descansó. Ahora vamos a ver la gasolina antropológica. El segundo tanque de la gasolina, de potente octanaje, es el mundo del hombre, que es el gran profeta de Dios. Basta abrir los ojos para descubrir la huella divina de su vida, en su historia y en su persona, pues ha hecho a imagen y semejanza de su Creador, desde el día en que la palabra se hizo hombre y el hombre de la palabra era Dios. En un pequeño organismo humano que está lleno de mensajes. Jesús se refirió a diversas partes del cuerpo humano, como el corazón, el ojo, la mano y hasta las funciones digestivas, para explicar el magisterio del reino. ¿Se acuerdan cuando decían que no lo impuro es lo que sale de tu boca, sino lo que comes? Porque lo impuro tú lo comes y lo digieres y por el recto salía. A eso se refería el apóstol Pablo en su magisterio. San Pablo usó la comparación del cuerpo para mostrar tanto nuestra unión con Cristo como para explicar la variedad de los carismas. ¿Sí? La historia de cada pueblo es maravillosa, que es maestra para nuestra predicación. A Dios siempre le ha gustado revelarse a través de los acontecimientos de la historia de los hombres. Cada acción, cada época, cada cultura es un mensaje salvífico para todos nosotros. Basta asomarse a la ventana del tiempo y descubrimos grandes enseñanzas en los personajes del pasado. La gente tan sencilla, los héroes y cualquier tipo de acontecimiento, aunque los periódicos, revistas y noticieros hablan tanto problemas, conflictos y guerra, el buen predicador sabe descubrir la ausencia de Dios. En estas circunstancias, así como encontrar un mensaje en un descubrimiento científico, los viajes y la osadía de quien escriben nuevos capítulos en su historia. Jesús nos salvó encarnándose en la historia. La palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. Se hizo semejante a nosotros para ser capaz de comprender la fragilidad del ser humano. Tenemos un pontífice que es capaz de sentir misericordia. En su predicación hizo alusión a los acontecimientos del pasado, como la serpiente de bronce, el cordero pascual, también la situación diaria, la caída de la torre de Siloé, que mató a 18 hombres, a las grandiosas piedras del templo de Jerusalén. La historia de cada pueblo nos permite tocar sus raíces, las fibras tan sensibles. Los museos son santuarios que exponen sus triunfos como obra de arte, pero también la crisis y sus sufrimientos, como el Museo del Holocausto, que están afuera de Jerusalén. En este sentido, la predicación de Pablo en Atenas es una joya para todo que se sienta predicador. Por ejemplo, eso lo encontramos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos del 16 al 22. Las biografías, una parte tan importante para el buen predicador. Un evangelizador no solo conoce la Biblia, sino también la biografía y anécdotas de hombres y mujeres que han dejado huella en la historia. El Antiguo Testamento posee 46 libros. Y de esos 46 libros, el 90% de sus escritos son en biografía pura. Por ejemplo, tenemos los profetas, los reyes, ¿sí? Personas que han puesto su granito de arena, como Ruth, Tobías y muchos más, que tienen cada uno un jugoso mensaje, que si nosotros nos ponemos a indagar su biografía, vamos a enriquecer nuestro léxico
en el mundo de las escrituras. Y eso es muy fascinante, mis queridos hermanos. El buen predicador encuentra temas de predicación en la vida y la obra de un inventor, un libertador de la patria, un deportista, un premio Nobel y hasta un famoso ladrón o un estafador. De esta forma, su mensaje no solo es novedoso, sino también pedagógico. Todos estos recursos son como el ancla que afijan el mensaje de los creyentes. Jesús hizo una alusión a la vida de Abraham, Salomón, Jonás, de manera especial en David. Lo que acabamos de decir, ¿sí? Que los personajes de la Biblia tienen un rico mensaje en el que se puede erguir entre su biografía para obtener un léxico mayor. Vamos a la cultura y a la filosofía. El predicador conoce los valores culturales de los pueblos. Por ejemplo, en Perú no se puede ignorar que los incas solo tenían 3 leyes: no robar, no mentir y no ser holgazán. En el alma de España y de los pueblos hispanoamericanos no existe un Quijote sin un Sancho Panza. En la filosofía, Aristóteles aclaró y precisó. Schopenhauer, con su pensionismo sin esperanza, y hasta René Descartes, con su discurso del metodismo. Tiene mensajes que un buen predicador puede considerar o contrastar con el Evangelio. El padre Raniero Cantalemexa, predicador de El Papa, frecuentemente hace alusión a Kierkegaard, padre de la del existencialismo. El predicador es un hombre que conoce el terreno que pisa y parte de él. Para poder anunciar el mensaje de salvación, reconoce los valores de cada cultura, así como denuncia también los antivalores. Estos antivalores están presentes en las llamadas bellas artes, entre los cuales hacemos reflexión solo por algunas. Por ejemplo, las bellas artes están preñadas de ricos y mensajes de evangelización. La música es un trampolín maravilloso para usar lenguaje de todos los días. Las canciones siempre tienen algo que ver con la predicación. La amante canta, que me perdone tu señora, el descaro del pecado. Sí. Qué bonita es la venganza cuando Dios no las concede. Atribularse a Dios lo que hacemos. Esta flor ya no retoña, tiene muerto el corazón, la desesperanza. La canción de Dust in the Wind muestra lo pasajero que son las cosas. Con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley de la arrogancia. Las grandes sinfonías también son ricas en un significado. Por ejemplo, la Sinfonía 1812 de Tchaikovsky o la Sinfonía Inclusa de Schubert, las 4 estaciones de Vivaldi, el Mesías de Handel o la del Nuevo Mundo de Dvořák. Jesús usó e hizo referencia continuamente a la música religiosa en su tiempo. ¿Con qué? Con los salmos. ¿Sí? La arquitectura de las grandes catedrales, así como la cultura de los monumentos y estatuas de cada comunidad, pueden ser tomadas como vehículo para presentar el mensaje o explicar de una forma que la gente entienda y no olvide. A la Estatua de la Libertad de Nueva York le falta la estatua de la responsabilidad, que siempre se ven unidas. La tumba es lo más elocuente en la proclamación de la muerte. Las estatuas de los esclavos en la Academia de Florencia muestran la lucha eterna del hombre con pretender ser libre. El padre Gianford Raviri ilustra que la ausencia de la carta a los romanos, con los contrastes de luces y sombras de la pintura de Rembrandt,
tanto más negra parece la situación de la humanidad, más resalta la luz de la salvación. ¿Cómo podríamos usar la sonrisa terna y misericordiosa de la Gioconda de Leonardo da Vinci? ¿Cuál sería el mensaje de la impresionista Monet, así como el del Picasso o el de Dalí? En conclusión, el buen predicador es un hombre de su tiempo, es fiel a Dios, pero también es fiel al hombre, porque conoce y comparte sus gozos, esperanza plena y sufrimiento. No hay puerta más apropiada para el autorismo que se habla en su mensaje, que a partir de la situación humana no pretenda que en nuestra predicación le importe a alguien. Es así que cuando nuestra predicación se vea reflejada con cualquier persona que pueda pasar distraída o por la calle, uno dará atención a las comerciales de la televisión, menos al predicador. Los anuncios en las tiendas o en un momento son recursos de su próxima predicación. Estos recursos deben ser también utilizados en la próxima predicación. Cada situación donde se predica y se instala, que nos referimos, por ejemplo, a los Galileos de Leonardo da Vinci, a Lviv en Polonia, hablamos de Copérnico, como por ejemplo San Pablo II y Chopin. ¿Sí? La iluminidad y la realidad, que son anuncios y denuncios. Frente a la diversidad compleja de los hechos que se nos presentan, tenemos una doble tarea, la de anunciar y la de denunciar. Anunciar la presencia de Dios a través de los rasgos del amor, generosidad, altruismo en los seres humanos. Pero también hay que denunciar su ausencia en la guerra injusta, divisiones y todo tipo de egoísmo en la maldad. Hay predicadores que parecen ser periodistas escandalosos, que solo critican y culpan a otros de la injusticia. Nadie necesita escuchar que se fue la luz. Los que urgen en una luz que le dé sentido a lo absoluto de la vida. Las llagas solo se tocan para curarse con el bálsamo de la palabra de Dios. Todo lo sana. Sabidurías capítulo 16, versículo 12. No necesitamos profetas que nos devuelvan, sino descubrir el plan de la salvación de Dios en los acontecimientos más dolorosos de su vida y escandalosos. Ahora vamos a ver la gasolina de la revelación que se manifiesta en la Biblia. El tercer tanque está lleno de gasolina que nos permite volar muy alto, muy alto, muy alto, porque es un combustible que es de la revelación. Y la revelación viene de Dios, que es la historia de la salvación. Esta está consignada a las Sagradas Escrituras. La plenitud de la revelación es Jesús mismo. Jesús hizo constantes alusiones a las Escrituras. Proclama que las Escrituras en la sinagoga y se cumple el anuncio profético explicando que el Evangelio según San Mateo encontrábamos 41 citas sobre el Antiguo Testamento. 41. Si la auténtica interpretación de la Biblia pertenece a la Iglesia, dirigida por sus pastores y maestros, el Espíritu Santo continúa también revelando los secretos divinos de los discípulos de Jesús. Por ejemplo, ya no tendrán que adoctrinar más aún que a su prójimo y a otro hermano diciendo, ¿conoces a Yahvé? Pues todos ellos ya me conocerán, desde el más chico hasta el más mayor. Cuando perdones tu culpa y de su pecado no vuelvas a recordarme, eso nos lo manifiesta Jeremías 31, versículo 34. Es aquel que ya, cada uno de manera personal, pero no individualista, enseñando por Dios, y eso es precisamente lo que transmite a los demás. El buen predicador no es el que repite lo que leyó o escuchó, sino quien testifica
con el fuego del Espíritu Santo, ya que este es el que le hace dar la revelación. Y es tan amplio en este tema que le dedicaremos el siguiente capítulo en la ciudad de la Biblia. Más adelante, el siguiente capítulo se va a llamar la ciudad de la Biblia. Y por último, tenemos la gasolina del magisterio y la tradición. El cuarto tanque para encontrar nuestro tema de predicación está integrado por los documentos del magisterio de la iglesia. Así como el oro, la plata no se encuentran puros sino en piedras, hay que ir a triturarla para extraer y purificar el metal. Muchas veces las enseñanzas eclesiales vienen envueltas en una forma hermética, que es preciso excavar cuidadosamente para extraer los metales preciosos que se esconden en ella. Les decía yo que, por ejemplo, la palabra de la Biblia se la recibe en bruto, pero hay que discernirla. Y eso es cuando nosotros le pedimos a nuestro Dios Padre Celestial, ¿sí?, que nos ilumine, que nos dé la mayor fuerza y activación en nuestras mentes para poder discernir lo que en ella está escrita. Así que vamos a ver algunos documentos eclesiales. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el agente principal de la evangelización. ¿Sí? El magisterio no está sobre la palabra, sino a su servicio. Lo encontramos en el Dei Verbum, capítulo 10. La iglesia vive para evangelizar. María fue más importante que los discípulos o que ser madre. La iglesia siempre ha venerado la palabra, como la ha hecho con el cuerpo de Cristo, Dei Verbum 21. Se cree más que los testigos que en los maestros. Se cree más en los testigos que en los maestros. O como dice los adagios, el buen maestro hace al buen discípulo, pero hay discípulos que quieren superar al maestro. ¿Sí? Los santos padres. Tenemos escritos maravillosos de la interpretación originales y ejemplos muy pedagógicos que nos van a ayudar en nuestra predicación de una manera tan especial, que tenemos a San Irene o a San Jerónimo, el máximo intérprete de las Escrituras, San Agustín, con sus juegos de palabras que nos ayudaban a recordar la predicación, incluso a Orígenes entre los clásicos como San Juan Cristófono y San Ambrosio. Y el oficio de la lectura, que ofrecer los textos de los santos padres, doctores y místicos que pueden servir de manera maravillosa para nuestra predicación. Ignorarlo sería desaprovechar fuentes del Espíritu Santo, estando usando la historia de la iglesia. ¿Sí? También podemos meter en esta situación de este mini curso, ¿sí?, los oficios de las lecturas diarias, ¿sí?, como por ejemplo los 16 documentos del Vaticano II, ¿sí?, que ahí están las constituciones, los decretos, ¿sí?, y pues el catecismo también de nuestra Iglesia Católica, el catecismo de la Iglesia Católica, que son fundamentos para todo predicador. ¿Sí? Es una base, un libro muy esencial, muy esencial, y de un conocimiento enriquecedor para nuestra función de predicador. Existen 4 gasolinas privilegiadas que son la biblioteca del predicador, para elaborar ejemplos en donde podemos destacar más las historias, testimonios, frases célebres, ilustraciones enriquecidas en el mensaje que estamos transmitiendo. En el libro Evangelizando con Parábolas se pueden encontrar historias preñadas del mensaje para la predicación. Se trata de un subsidio pedagógico muy útil para los evangelizadores. Así como este texto bíblico, que es el libro de Evangelizando con Parábolas, así también tenemos muchos textos bíblicos más que nos ayudan
a enriquecer nuestro conocimiento, ¿sí? Por ejemplo, también tenemos las Sagradas Escrituras explicadas. Está en fase 1 y fase 2. O sea, Antiguo Testamento explicado y Nuevo Testamento explicado. Pero, ojo, mis queridos hermanos, que al decir las Sagradas Escrituras explicadas, no significa que ya están discernidas. No. A toda explicación hay que darle un discernimiento, ¿sí? Por darle un ejemplo, si está pasando algo, ¿no? Y alguien viene y quiere explicarme lo que pasó, me dice, yo te explico lo que pasó, ¿sí? O sea, explicar significa redactar, no irse a la parte literal como lo dice la Biblia, ¿sí? Por decirle otro ejemplo más, si citamos Génesis 1 en adelante y menciona al principio creó Dios la tierra, ¿sí? O sea, eso es hablarlo de una forma literal, explicarlo de una forma literal. Pero también la Sagrada Escritura se ha hecho un libro, creado un libro para su mejor entendimiento, que se llama las Sagradas Escrituras explicadas, ¿sí? Y vuelvo a insistir en esto, mis queridos hermanos. No es lo mismo leer un texto que te lo están explicando a que te disciernan un texto explicado, ¿sí? Tú lees el texto y tú a ese texto explicado le das la interpretación. Lo que tomamos el ejemplo de hace un rato. Subsiste un problema entre una persona en el cual tú estás involucrado, tú llegas y te dicen, ¿me permite que te explique lo que pasó? Sí, correcto, te escucho. Entonces, él me está explicando lo sucedido, pero depende de mí, ¿sí?, discernir ya lo que él me explica. O sea, él me está dando una versión en la cual yo tengo que discernirla, ¿sí? Si darle la veracidad de lo que él me está diciendo o me quedo con la duda y tengo que seguir averiguando. A eso se basa este tipo de comentarios. Y mis queridos hermanos, no los canso más, porque ya como le dije, la próxima capítulo, el cuarto capítulo, lo vamos a ver con la ciudad de la Biblia, que es un amplio recorrido muy hermoso, muy bonito, en donde vamos a ver parábolas, milagros, personajes y muchas cosas más que nos van a ir adentrando en lo que es la Biblia, ¿sí? Y pues que así mismo, como se lo dije, hay una Biblia explicada, nosotros también podemos tener la facilidad de, con esa explicación de la Biblia, poder dar un mensaje, poder dar una catequesis o poder dar una charla. Y si, quien no quita que también podamos dar una predicación, ¿sí? Ser sujetos a predicadores. Entonces, mis queridos hermanos, le vuelvo a repetir, no los canso más. Nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad, el próximo día miércoles, pues que estaríamos subiendo el otro video de la ciudad de la Biblia. Tengan un lindo día. Hasta luego, mis queridos hermanos.